La vida oculta de Ana Frank, un relato de esperanza y resistencia en tiempos de guerra. Anne Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania, en una familia judía. Desde pequeña, mostró una sensibilidad e inteligencia únicas, cualidades que más tarde plasmaría en su famoso diario. Su infancia transcurrió en un periodo de creciente hostilidad hacia los judíos en Europa. Para escapar de las persecuciones nazis, la familia Frank decidió mudarse a Ámsterdam en 1934. Esta ciudad holandesa prometía ser un refugio seguro donde podrían vivir con mayor tranquilidad y libertad. Allí, Otto Frank, el padre de Anne, estableció un negocio y la familia comenzó una nueva vida. El regalo de cumpleaños para Anne en su 13º cumpleaños, un diario, se convertiría en uno de los testimonios más importantes del siglo XX. Anne comenzó a escribir en él el 12 de junio de 1942, compartiendo sus pensamientos, miedos y esperanzas con una profundidad sorprendente para su edad. Con la situación para los judíos empeorando, la familia Frank tomó la difícil decisión de esconderse. El 6 de julio de 1942, se ocultaron en el anexo secreto, un pequeño espacio oculto en el edificio donde Otto trabajaba. Allí, esperaban evitar la captura por las fuerzas nazis. No estaban solos en su escondite, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer se unieron a ellos, sumando un total de 8 personas. Este grupo compartió la estrecha convivencia en el anexo, dependiendo completamente de algunos ayudantes externos para su supervivencia y manteniendo la esperanza de que la guerra acabara pronto. Anne Frank comenzó a escribir en su diario poco después de que su familia se ocultara en el anexo secreto. A través de sus palabras, nos da acceso a sus pensamientos más íntimos y a la dinámica diaria bajo condiciones extremas. Es una ventana a su mundo de incertidumbre, pero también de crecimiento personal. Durante su tiempo en el anexo, la vida de Anne estaba marcada por el miedo constante a ser descubierta, pero también por la esperanza y pequeños momentos de alegría. Estos contrastes se reflejan en su diario, donde describe desde las tensiones entre los escondidos hasta las celebraciones de cumpleaños en secreto. La amistad que Anne desarrolló con Peter Van Pels es uno de los aspectos más emotivos de su relato. Este vínculo le proporcionó consuelo y un compañero con quien compartir sus miedos y sueños. A través del diario, podemos ver cómo su relación evoluciona y se profundiza con el tiempo. Los ayudantes externos desempeñaron un papel crucial en la supervivencia de los escondidos, arriesgando sus propias vidas para proporcionar alimentos y noticias del mundo exterior. Anne escribió con gratitud y admiración sobre estos valientes amigos, reconociendo su humanidad y valentía en tiempos de desesperación. Motivada por su pasión por la escritura y su deseo de compartir su historia, Anne comenzó a reescribir su diario con la intención de publicación. Sus entradas muestran una madurez y perspectiva que son extraordinarias para su edad, revelando su esperanza de que sus palabras pudieran algún día educar al mundo sobre los horrores de la guerra y la persecución. El 4 de agosto de 1944, la tranquilidad del escondite de Anne Frank y los otros 7 judíos se vio interrumpida brutalmente. La Gestapo, alertada por una denuncia anónima, irrumpió en el anexo secreto. Este día marcó el fin de más de 2 años de clandestinidad para los ocupantes del anexo. Tras el descubrimiento, todos los escondidos fueron arrestados y llevados inicialmente a una prisión en Ámsterdam. Poco después, fueron deportados a diferentes campos de concentración en Alemania y Polonia. Este fue un momento de terror y desconcierto para Anne y su grupo, quienes enfrentaban un futuro incierto. En octubre de 1944, tras pasar por el campo de concentración de Auschwitz, Anne y su hermana Margot fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania. Este cambio no ofreció mejora alguna, al contrario, las condiciones en Bergen-Belsen eran extremadamente duras y deshumanizantes. La salud de Anne y Margot se deterioró rápidamente en Bergen-Belsen debido a la falta de alimentos adecuados, higiene y atención médica. En este ambiente hostil, ambas hermanas contrajeron tifus, una enfermedad que se propagó rápidamente entre los prisioneros debido a las insalubres condiciones del campo. Margot Frank murió a principios de febrero de 1945 debido a las complicaciones del tifus. Anne,
devastada y debilitada por la misma enfermedad, falleció solo unas semanas después, en marzo de 1945. La muerte de Anne, poco antes de la liberación del campo, subraya la tragedia y la crueldad de la persecución nazi. Otto Frank, el padre de Anne, fue el único miembro de la familia Frank que sobrevivió al Holocausto. Tras el fin de la guerra, regresó a Ámsterdam, donde fue informado por Miep Gies, una de las personas que les ayudó durante su tiempo en el anexo, que el diario de su hija había sido salvado. Conmovido por los pensamientos y experiencias plasmados por Anne en su diario, Otto sintió la responsabilidad de compartirlos con el mundo. Reconoció en las palabras de su hija un poderoso mensaje de humanidad y esperanza que creía necesario difundir. En 1947, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el diario de Anne Frank fue publicado por primera vez. El libro detallaba la vida de Anne y los otros ocupantes del anexo, ofreciendo una perspectiva íntima y personal de la vida bajo la ocupación nazi. El impacto del diario fue inmediato y profundo. El libro no solo se convirtió en un testimonio crucial de los horrores del Holocausto, sino que también ofreció una voz a las millones de víctimas judías que sufrieron durante la guerra. Su historia personal conectaba emocionalmente con lectores de todo el mundo. Con el paso de los años, el diario de Anne Frank ha sido traducido a más de 70 idiomas y continúa siendo una lectura esencial en escuelas y hogares. La historia de Anne ha servido para educar a generaciones sobre los terrores del genocidio y la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo. El diario de Anne Frank ha trascendido fronteras, traduciéndose a más de 70 idiomas y convirtiéndose en una lectura esencial en todo el mundo. Esta amplia aceptación subraya la universalidad de sus experiencias y la profunda conexión que lectores de diversas culturas sienten con sus reflexiones y vivencias. En 1960, el anexo secreto, donde Anne y su familia se ocultaron, fue transformado en la casa de Anne Frank. Este museo no solo preserva el lugar donde vivieron durante esos tiempos turbulentos, sino que también sirve como un espacio educativo que ilustra la vida durante el Holocausto. La historia de Anne ha inspirado numerosas adaptaciones teatrales y cinematográficas, reflejando su impacto duradero en la cultura popular y en la educación sobre el Holocausto. Cada adaptación busca capturar la esencia de su espíritu y compartir su mensaje con nuevas audiencias, manteniendo viva su memoria. A través de su diario, Anne ofreció una perspectiva íntima de sus sueños y miedos, permitiendo a los lectores una mirada profunda a su mundo interior. Su capacidad para soñar y esperar en circunstancias tan adversas sigue inspirando a quienes buscan luz en momentos de oscuridad. Anne es recordada no solo por su trágica historia, sino también por su resiliente espíritu y su fe inquebrantable en la humanidad. A pesar de las sombras que la rodeaban, su escritura destila esperanza y un firme creer en la bondad humana, resonando a través de las generaciones. La historia de Anne Frank subraya la brutalidad y el terror del régimen nazi, ilustrando el impacto devastador del Holocausto en la vida de millones de personas. Sus experiencias, plasmadas en su diario, nos muestran la crueldad sistemática y la deshumanización que sufrieron los judíos bajo Hitler. Anne se ha convertido en un símbolo poderoso de la lucha contra la opresión. Su historia, aunque trágica, es un recordatorio vital de la importancia de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. A través de su narrativa, Anne nos enseña que incluso una sola voz puede marcar la diferencia en un mundo de injusticias. Fundaciones y eventos educativos se han establecido en honor a Anne Frank, promoviendo la tolerancia y los derechos humanos. Estos esfuerzos buscan educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del odio y la importancia de la coexistencia pacífica, utilizando el legado de Anne como un catalizador para el cambio positivo. El diario de Anne Frank sigue siendo una herramienta educativa crucial en escuelas alrededor del mundo. Su inclusión en los planes de estudio no solo educa a los estudiantes sobre los horrores del Holocausto, sino que también fomenta una reflexión profunda sobre los efectos del prejuicio y la discriminación en la sociedad. Considerada una de las figuras más emblemáticas en los estudios del Holocausto, Anne Frank ha inspirado a generaciones a combatir el racismo y el antisemitismo. Su legado perdura, impulsando a las personas a actuar contra la injusticia y a promover un futuro más compasivo y tolerante.
El legado de Anne Frank sigue inspirando a generaciones para combatir el racismo y el antisemitismo. A través de su diario, Anne no solo documentó su vida en condiciones extremas, sino que también transmitió un mensaje poderoso sobre la importancia de la humanidad y la igualdad. Su historia es un recordatorio constante de las consecuencias devastadoras del odio y la intolerancia, y motiva a las personas a trabajar por un mundo más justo y compasivo. La relevancia del diario de Anne Frank se mantiene intacta en un mundo donde los conflictos y las persecuciones siguen presentes. Su experiencia personal ofrece una perspectiva única y profunda sobre los horrores de la guerra y la opresión. Este documento histórico sigue siendo una herramienta poderosa para educar y sensibilizar sobre la importancia de la paz y el respeto entre las diferentes comunidades y culturas. Anne y su familia son representantes de las millones de víctimas judías que sufrieron durante el Holocausto. Su historia pone rostro y nombre a las estadísticas, humanizando el genocidio de manera que resuena emocionalmente con personas de todas las edades y orígenes. A través de su narrativa, las lecciones del pasado siguen siendo relevantes y urgentes en la educación contemporánea. La escritura de Anne Frank, llena de reflexiones sobre su vida y aspiraciones, deja un legado perdurable de humanidad y esperanza. A pesar de las circunstancias desgarradoras, su voz emerge llena de fuerza y resiliencia, ofreciendo lecciones de coraje y optimismo. Su diario no solo documenta su lucha por sobrevivir, sino también su crecimiento personal y su inquebrantable fe en el futuro. La historia personal de Anne personaliza la tragedia del Holocausto de una manera que toca profundamente a quienes la leen. Convirtiendo un capítulo histórico en una narrativa emotiva y accesible, Anne Frank transforma la percepción pública del Holocausto, haciéndolo más tangible y comprensible. Su historia sigue movilizando a la sociedad para recordar y aprender de los errores del pasado. La valentía y madurez mostradas por Anne Frank en circunstancias extremas han servido de inspiración a personas de todas las edades. A pesar de su juventud, enfrentó desafíos inimaginables con una fortaleza que sigue resonando en quienes leen su diario. Su historia es un recordatorio de que la esperanza y la determinación pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. Anne Frank demostró que la voz de una sola persona puede tener un impacto monumental en la historia. Sus observaciones y reflexiones, escritas en un contexto de miedo y opresión, ofrecen una perspectiva profunda y personal sobre los horrores del Holocausto. Esta voz individual sigue educando y movilizando a la sociedad contra la injusticia. Las reflexiones de Anne sobre su identidad y creencias nos invitan a explorar nuestras propias percepciones y valores. A través de su diario, desafía a los lectores a considerar temas complejos como la identidad, la ética y la resistencia humana. Su capacidad para cuestionar y reflexionar sigue provocando un profundo diálogo interno entre sus lectores. El impacto global del diario de Anne Frank es un testimonio de la importancia de recordar y aprender de la historia. Su relato personal ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndose en un símbolo crucial para la memoria colectiva del Holocausto. Este legado enfatiza la necesidad de mantener viva la historia para evitar repetir los errores del pasado. Anne Frank permanece como un símbolo eterno de resistencia y esperanza frente a la adversidad. Su historia continúa inspirando a las nuevas generaciones a luchar por un mundo más justo y compasivo. A través de su legado, Anne nos enseña que incluso en las circunstancias más sombrías, es posible encontrar luz y significado.